Le damos gracias al Señor y vamos a abrir su palabra en el nombre de Jesús. Abrimos su palabra y si no, en el televisor van a poder encontrar también. Buscamos la palabra de Dios, San Juan, capítulo 8, amén. Aquel que la tenga me puede decir amén. Capítulo 8, versículo 31. Amén. Tenemos la palabra. Amén. Vamos orando mientras encuentran su palabra. Padre, Dios de amor y misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por el amor, la misericordia, la gracia inmerecida, bendito Dios, en el cual, Padre Santo, tú te complaces, Padre Santo. Aun cuando no somos merecedores de nada, tu misericordia se renueva cada día. Por eso te damos gracias, papá. Gracias porque has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer para llegar a tu templo, Padre. Gracias porque podemos estar juntos los hermanos y en armonía. Gracias, Padre Santo, porque queremos escucharte, bendito Rey. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque primeramente es para mi vida, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo, para que tú limpies esos oídos, Padre Santo, limpia nuestros oídos para escuchar tu palabra, oídos espirituales, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo pensamiento, toda distracción sea cautiva a tu obediencia, Señor. Que en este día, Señor, seas tú sujetando mi carne y sea ministrada por tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú quien ponga palabras en mi boca. Que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Háblanos, Señor, en este día, Padre. Queremos escucharte, queremos obedecerte, Padre Santo. Queremos corregirnos, Padre Santo, para seguir caminando contigo, Padre. Te damos gracias, gloria, honra y alabanza en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Tenemos la palabra, amén. Juan 8, 31. Su palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, la verdad os hará libre. Amén, gloria a Dios. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. El 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén, gloria a Dios. El 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice, tú seréis libres. El 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Y vemos cómo su palabra dice que es verdad. Amén. Y la palabra de Dios es bendición. Y la palabra de Dios dice que nos hará libre. Amén. Pero debemos volvernos a Él. Amén, porque si no nos volvemos a Él y no reconocemos nuestro pecado, seguiremos estando en el mundo haciendo lo que no debemos hacer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir su palabra? Que debemos permanecer en Él para que podamos ser verdaderamente sus discípulos. Y si nos ponemos a pensar, ¿somos verdaderamente sus discípulos? ¿Hacemos la voluntad de Dios? Amén. Porque si no, dice que tampoco seremos verdaderamente libres, porque no podemos estar un tiempo en el mundo, un tiempo trabajando para el
Señor y estando jugando, como se dice comúnmente, a dos puntas. Hay algo que hace como 2 o 3 años me quedó grabado en mí, en un discipulado, donde dice que hay una línea, ¿no? Aquí estamos trabajando, caminando con el Señor, y este es el mundo. Y tenemos muchas veces la costumbre de estar parados en un lado, y cuando nos conviene nos ponemos en la orilla, y cuando nos conviene nos ponemos en el mundo. Pero después queremos ser verdaderamente libres, pero debemos reconocer nuestro pecado y volvernos al Señor, y permanecer, porque dice: el que permanece será verdaderamente libre. No aquel que está jugando un rato o se para en una línea y se queda ahí, que cuando le conviene está con el Señor y cuando le conviene está en el mundo. No debemos jugar. El Señor conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones, ¿sí? Dice: si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Verdaderamente conocemos su palabra, le buscamos, oramos, tenemos intimidad con Dios, hacemos su voluntad, queremos corregir nuestras vidas, porque siempre pecado va a haber en nosotros. Por eso hemos de buscarle de continuo hemos de arrepentirnos, porque muchísimas veces nos equivocamos, a veces porque no pensamos, porque nos apuramos a tomar decisiones, y muchas veces hacemos lo que es incorrecto al Señor. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleve y mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces queremos que el Señor es vida. Solamente Él tiene el poder de cambiarnos y de buscarlo en oración, porque la oración tiene poder. Y que Dios nos transforme desde adentro hacia afuera, y que no seamos apariencia. Amén. Para permanecer debemos tener una intimidad y una comunión con Dios. Si no la tenemos, estamos propensos a caer. Y podemos caer, pero Él es tan misericordioso que su mano está extendida para levantarnos siempre. Porque no nos deja, porque no nos abandona, porque somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Amén. Debemos tener ese conocimiento espiritual para conocer la verdad. Pero si no leemos la palabra, no queremos venir, no permanecemos en un discipulado, y no por un título, sino para conocer a aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas, aquel que nos eligió de antes de la fundación del mundo. No por un título, sino para conocerlo, para caminar en obediencia, porque en la obediencia viene la bendición. Amén. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Él dio su vida por nosotros. A raíz de eso tenemos la libertad. Esa libertad espiritual para caminar con Él, para conocerlo, para hacer su voluntad. Porque hemos de comprometernos con la obra. Porque no vamos, muchas veces decimos: la salvación ya está. La salvación está. Yo tengo la salvación. Yo tengo la salvación. Sí, pero debemos comprometernos con su obra, porque es muy fácil decir: me siento y tengo la salvación. Hemos de comprometernos con la obra, porque el Señor dijo: llevar la palabra de don en don, y llevar la palabra, hablar a aquel que no tiene, porque los tesoros no son para nosotros, sino para ser compartidos con aquellos que todavía están en tinieblas. Si no lo compartimos y nos quedamos quietitos, entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo? Ninguno. Hemos de trabajar en el Señor, hemos de comprometernos con su obra. Amén. Porque muchas veces juzgamos. Cuando nos sentamos y decimos que ya tenemos, juzgamos. Pero aquel está allá arriba de todo. Hemos de dejar que Él se encargue y nosotros orar por lo que nos parece que está bien o que está mal. El Señor corregirá a quién está y a quién no. Y nosotros debemos orar por aquel que vemos que quizás está haciendo algo que no es correcto, ayudando en oración. Permaneceremos si estamos en oración unidos como hermanos. Amén. Dice su palabra, el 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos,
y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Amén. Vemos que Cristo vino a libertarnos. Cristo nos da esa libertad espiritual que necesitamos. Amén. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Vemos que nuestro Señor dio su vida por nosotros. A raíz de Él nosotros tenemos esa libertad espiritual. A raíz de Él nosotros somos siervos de Él. Amén. Por eso somos siervos. Entonces, si somos siervos, hemos de comprometernos con nuestro Señor. No con el hombre ni con la mujer, con el Señor. Que Dios acomode nuestros tiempos para poder trabajar. Muchas veces queremos un trabajo, pero cuando tenemos el trabajo nos olvidamos. Y ya nos olvidamos de la oración, nos olvidamos del día que tenemos que venir a la reunión, nos olvidamos de agradecer, nos olvidamos. Pero que no nos olvidemos que ni en las buenas, ni en las malas, en toda situación dar gracias a Dios. En toda situación, no solamente cuando estemos bien. Amén. Vemos acá que el orgullo de los fariseos, ¿no es cierto? De estos judíos, el orgullo que tenían ellos, ese orgullo espiritual que ellos tenían, ese orgullo de su propio interés. ¿Sí? Porque el Señor le dice que Él hacía así Él hacía lo de su padre Abraham, sí, y que Él hacía lo de su padre nuestro Señor. Pero ellos, ¿qué hacían? La obra de su padre. ¿Y quién era el padre? Satanás. Aquel que venía, que le nublaba la vista, la mente, ¿sí? Y que sabían que iban a perder todos los intereses que tenían por detrás. Por eso no le convenía ni le perseguían a Jesús para matarlo. A ellos no les convenía en ningún momento que se supiera la verdad. Amén. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que de aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Hermano, el pecado es muerte. Yo puse pecado, condenación y muerte. Porque nosotros mismos muchas veces nos condenamos. Nos dejamos endulzar con las cosas que hay en el mundo. Nos seducen. No, un poquito. Como decía, nos venimos un poquito, un ratito. Total, pido perdón, pero ¿estás pidiendo perdón verdaderamente de tu corazón? Porque nos vamos a equivocar una vez, 2 veces, 3 veces, pero si volvemos a reincidir, ¿quién es nuestro padre? Satanás, el padre de la mentira, aquel que nos ciega, aquel que muchas veces estamos cansados, estamos agobiados, tenemos enfermedades, y lo digo por mí y por mi esposo, pero es Él el que nos levanta y nos fortalece. Y hemos de venir estando igual porque Él es el que nos levanta, Él es el que nos fortalece. No porque tengamos algo, enseguida nos vamos a quedar o vamos a dejar. El enemigo viene y te susurra, te duele la espalda, hay mucha humedad, te duelen los huesos, sí. A mí me duele mi médico. Pero no por eso me voy a quedar en mi casa. No por eso me voy a quedar postrada en una silla o sentada, si tengo y puedo la posibilidad de llegar y estar los hermanos juntos en armonía como quiere nuestro Señor. Porque ahí es donde Él derrama de su gloria, de su poder, a donde podemos estar en hermandad y orar el uno por el otro, hermano. Si no oramos el uno por el otro, dice que cuando su Espíritu Santo bajó, los encontró unidos. Y si los encontró unidos, era porque estaban unidos en oración. Aunque no todos lo recibieron, porque quién sabe qué es lo que estaban pensando, en lo que van a cocinar, qué es lo que vamos a cocinar cuando salgamos, pero debemos estar unidos y en oración. Algunos dicen que el Señor está por tardanza, no está por tardanza, que son los últimos tiempos, y que el Señor viene, pero nosotros todavía nos sentamos en una silla para nuestra propia conveniencia, que el Señor no va a venir. Entonces me voy otro ratito para el otro lado. Y así. Pero hemos de comprometernos con su obra. Hemos de caminar con Él en obediencia. Hemos de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a
a Él de corazón. Hemos de caminar con Él tomado de su mano. Aún en las situaciones, las peores situaciones. Mira, hermano, con una mano en el corazón, creo que he pasado tanto, pero tanto en mi vida, pero no he sufrido tanto cuando he visto a mi hijo en terapia. Esperar un llamado telefónico para cualquiera sea la noticia. Pero ahí tiene que estar igual, porque sabemos que está el Señor. Porque Él es el que nos levanta, el que nos fortalece, es el que nos aumenta la fe para creer que Él está. Y a raíz de todo lo que pasaba sentía esa paz y a la misma vez digo, Señor, pero esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, que aún estemos como estemos, Él está con nosotros. Por eso hemos de arrepentirnos, volvernos a Él de corazón, caminar con Él, porque Él no nos va a dejar. Su camino es estrecho, su palabra lo dice. Espacioso es aquel, el del mundo, que la lleva a la destrucción y a la muerte. Hemos de caminar con Él tomado de su mano. Amén. ¿Cómo no dar gracias a nuestro Dios? Darle gloria, honra y alabanza. El 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Estos judíos no querían entender. Estos judíos no querían comprender. Pero sí les decía que aquellos que creían iban a ser verdaderamente libres. Hoy tenemos un poco más de conocimiento que antiguamente. Y sabemos que nuestro Señor, que papá dio a su Hijo y que nosotros tenemos salvación. Pero no debemos quedarnos sentados en una silla esperando, sino comprometernos y caminar con Él, llenarnos de Él. Yo le doy gracias a Dios porque el otro día le decía a la pastora a Diamela, el médico me diagnosticó que yo tengo principio de demencia senil. Pero le doy gracias a Dios y me tomo de la mano de Él. Porque cuando llega el momento es Él quien habla y no nosotros. El hombre puede decirle que uno se va a ir olvidando, pero Él no es hijo de hombre para engañarle y mentir. Él está y su presencia se siente y uno se da cuenta que Él está ahí. El hombre puede diagnosticar lo que quiera, puede decir lo que quiera. Y le daba gracias a Dios porque le digo, fíjate vos que nosotros ya estamos grandes, pero estamos como niños. Y hemos de ser como niños para entrar al reino de los cielos. Con una sencillez de los niños, con esa humildad, con esa sanidad que tienen esos niños. Por eso le digo, ya no debemos sentirnos que no estamos haciendo algo. Sí estamos, el Señor nos ha puesto en ese lugar. Somos grandes, sí, pero Él no nos deja, no nos abandona. Y hablaremos con sencillez y gloria a Dios por los jóvenes, porque hay muchos jóvenes acá que todavía no pueden venir a un discípulo y aprender y hacer como esa esponja, ¿sí? Que les queda todo. Hermano, hemos de aferrarnos al Señor, hemos de conocerlo, esas oportunidades que tenemos, las debemos aprovechar. Por nuestros hijos, por nuestros nietos. Porque ¿qué le vamos a dejar si no es otra cosa? Que amen al Señor, que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo y que sepan que el Señor no nos dejó solos porque está su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo no dar gracia? ¿Cómo no dar gloria? ¿Cómo no dar honra y alabanza? Amén. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Que Dios tenga misericordia. Que nosotros podamos hacer lo que nuestro Padre Celestial nos enseña por medio de su amado Hijo Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Que podamos decir, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Redentor, Él es el que nos levanta, nos fortalece, el que nos lleva de su mano. Dejemos de hacer oídos sordos, que Dios limpie nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo, para tomar buenas decisiones, para caminar con Él. Sí que no va a haber perfección, pero vamos camino. Vamos camino y vamos camino a la salvación y vamos camino a la vida eterna. Amén. ¿Cómo no vamos a dar gracias al Señor? Sabemos que Él es el camino, la verdad
y la vida. Amén. Le voy a leer, Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Pero todavía nosotros seguimos entretenidos entre esta línea. En la línea del mundo y en la línea del Señor. Verdaderamente la verdad nos va a hacer libres. Verdaderamente. Y verdaderamente si permanecemos en el Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia. Amén. Dice: bienaventurado, 3 veces felices. Podemos pasar cualquiera de las situaciones, pero Él va a estar con nosotros. Y si nos tomamos de su palabra y nos tomamos de su mano, bienaventurado, dice el que lee. Amén. Hemos de leer su palabra. Bienaventurado, dice, por el cumplimiento de los tiempos, porque se está cumpliendo todo lo que dice el Señor, todo lo que está en su palabra. Muchas veces tomamos todo a la ligera, pero que Dios tenga piedad y misericordia de nuestras vidas. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos guíe, que podamos comprometernos con Él. ¿Sí? Porque a veces no queremos tener compromiso. Es más fácil mirar de afuera o sentarnos en una silla y criticar. Que Dios nos ayude, hermanos. Y muchas veces se nos ha soltado palabra y no la hemos dejado pasar. Y se nos habla y dejamos pasar la palabra. Es más, hasta como nos confronta la palabra, corregimos al predicador. Pero que Dios tenga misericordia. Porque al Señor nadie lo corrige. Su palabra es su palabra es santa, su palabra es verdad, su palabra es esa espada que traspasa los tuétanos, por eso nos confronta, por eso nos hace cambiar, nos hace ver que estamos en pecado, que estamos en falta, y el Señor nos quiere direccionar en su camino. Por eso le damos gracias al Señor. Yo no dejo de darle gracias, esté como esté, no dejo de darle gracias, porque no me cansaría nunca de darle gracias. Porque yo creo que cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Nos trajo de esa carnicería que éramos en el mundo. Todo expuesto ahí. Los placeres del mundo. Pero no nos olvidemos que eso es muerte. Nos sacó, nos limpió, nos vistió, nos calzó, nos puso anillo, nos puso corona. Tiene todo preparado para nosotros. Seamos hijos agradecidos. Oremos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra parentela. Para que aquellas generaciones que vengan hasta la llegada de Él, haya siempre, digo yo, una línea, papá, una línea que te alabe, que te glorifique, que te dé gloria, honra, hasta tu llegada. Amén. Les doy gracias a Dios por su palabra. Hermanos, si te puedes poner de pie, amén. Oramos.